Ya. Entonces, como les decía, por favor, no tengan miedo de hacer ninguna pregunta. Aquí las preguntas son todas importantes, ¿ya? Así es que vamos a iniciar, vamos a tener nuestra primera oración para dar comienzo ya a la clase de esta tarde. Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti, como siempre, Señor, porque en tu gran misericordia tú nos has colmado de tus bendiciones, nos has protegido, nos has guiado y también, Señor, nos has educado como todo buen Padre y sabemos que todas las lecciones que tú nos das son necesarias para no solo que podamos encontrarnos contigo en el cielo, sino para ocupar allí el lugar que tú tienes designado para cada uno de nosotros. Así que, Señor, con gusto recibimos todo lo que venga de ti, aún lo que sea tal vez agradable o desagradable, pero sabemos que es por nuestro bien. Gracias, Señor, por sobre todas las cosas, por lo que tú has hecho para nuestra salvación y por la fe que nos aproxima y nos hace tomarnos de tu mano. Rogamos que esta tarde tú nos visites, que tú seas el que nos guíe. Sabemos que no lo merecemos, pero lo pedimos en los méritos de nuestro amante Salvador, Señor. Para esto Él vino, para esto Él murió, para rescatarnos, para estar muy cerca de nuestro corazón y de nuestras mentes. Así lo solicitamos esta tarde en su nombre. Amén, Señor. Muy bien. Vamos entonces a este gran pacto. Ay, a ver, creo que me quedé. Ya. Sí, es que yo aquí vamos a retomar más o menos las últimas diapositivas para tomar el sentido de lo que estábamos viendo. Decía acá, el Redentor del mundo era igual con Dios. Su autoridad era como la autoridad de Dios. Declaró que no había existido separado del Padre. La autoridad con la cual él hablaba y hacía milagros era expresamente suya. Y sin embargo nos asegura que él y el Padre son uno. ¿Se acuerdan que vimos? Él tenía que también, primero, por una parte ser representante del hombre y por otra ser representante de Dios, representante de Dios ante el hombre, para que el hombre pudiera conocer a Dios. Y es así como él usó de su autoridad divina y dijimos que no, eso no era una usurpación de ser igual a Dios, sino al contrario, estaba en su derecho y en su deber de poder actuar como el Dios que era. Jesús ejerció como legislador la autoridad de Dios. Sus órdenes y decisiones estaban respaldadas por la soberanía del trono eterno. La gloria del Padre se revelaba en el Hijo. Cristo manifestó el carácter del Padre. Estaba tan perfectamente relacionado con Dios, tan completamente dentro de su luz circundante, que el que había visto al Hijo había visto al Padre. Su voz era como la voz de Dios, ¿ya? No para representar su parte divina, sino que usando su divinidad estaba representando al Padre, porque los dos eran uno como Dios. Y el mundo tenía que conocer al Padre que no veía por medio del Hijo que sí veía, ¿ya? Y para eso él tenía que usar su divinidad. Luego dice, cuando Satanás le requirió un homenaje, fue despertada la indignación divina de Cristo. Se enojó como Dios y no pudo tolerar más la blasfema pretensión de Satanás, ni aún permitir que permaneciera en su presencia. Aquí Cristo usó de su autoridad divina y le ordenó a Satanás que desistiera. ¿Se fijan? Ya, así que cuando ya termina al final, ya está terminando las tentaciones, también usa su autoridad divina para rechazar a Satanás, porque ya a Satanás, como decimos, se le estaba pasando la mano. Entonces, ya lo había tentado, Cristo le había respondido, pero en su insistencia llegó a ser blasfemo. Bueno, siempre ha sido blasfemo, pero ahí se manifestó abiertamente su blasfemia. Cuando le requiere un homenaje, sabiendo Satanás que estaba en la presencia de Dios, porque sabía que Cristo era Dios. Y entonces ahí se despertó la indignación divina de Cristo. Y tuvo que usar su autoridad y le ordenó que, como decimos nosotros, la cortara. Ya está bueno, que desistiera. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ya? Muy bien, eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 336. Y vamos a ver entonces ahora el gran resumen de todo lo que hemos estado viendo. Vamos a abordar, creo que una de las partes más importantes, que es la macro, que es el pacto eterno. Dice acá, el pacto eterno, el mencionado en Hebreos 13:20, ¿no es cierto? Cuando habla de la sangre, por la sangre del pacto eterno, qué sé yo. Ese pacto eterno fue hecho entre el Padre y el Hijo antes de la creación de los mundos. ¿Ah?
Entonces, yo estoy poniendo aquí mi conclusión y luego vamos a ver las citas que van respaldando, ¿ya? No era solamente antes de la creación de este mundo, aunque fue hecha antes de la fundación del mundo, pero no dice cuánto antes, y la verdad es que fue hecha no solo antes de la fundación de este mundo, sino antes de la creación de todos los mundos. Y dice que eso no era otra cosa que un plan de salvación para él o los mundos que pudieran caer en rebelión luego de haber sido creados, ¿ya? Entonces el pacto eterno era lo que Dios hizo, dijimos, como paternidad responsable. Antes de poder crear nada, tenía que, ningún mundo, solamente tenía a los ángeles y con ellos inició esa creación. Entonces ahí él hizo este pacto. Ahora, la cita que lo respalda dice: el plan que debía llevarse a cabo al producirse la defección, o sea, el defecto, digamos, la caída, debía llevarse a cabo al producirse la defección de cualquiera uno de las elevadas inteligencias del cielo, es el secreto, ese plan. Y está diciendo, fíjense bien, al producirse la defección de cualquiera uno, entre paréntesis, en otras partes dice, al desertar cualquiera facción del universo, al producirse la defección de cualquiera uno de las elevadas inteligencias del cielo, entonces, antes de que cualquiera pudiera caer, digamos, ese plan que estaba hecho para prever eso, es el secreto. Ese es el secreto, es el misterio que ha estado oculto desde hace siglos. Y según los propósitos eternos, se preparó una ofrenda para que hiciera precisamente la obra que Dios, y yo les dije, entre paréntesis, antes de saltar a la siguiente, es que cuando se llevó a cabo este concilio en el cielo para ponerse de acuerdo para la creación, no se le permitió a Lucifer estar allí. Y resulta que en ese concilio se estaba justamente tratando el problema de la entrada del pecado, que iba a empezar en el cielo mismo con Lucifer, y más encima Lucifer quería estar en ese concilio, sin saber que él era el tema del concilio. Nosotros sabemos que en nuestras iglesias, cuando hay una reunión de junta, si se va a tomar un acuerdo, alguna decisión o algo que involucre a alguno de los miembros de la junta, cuando deba debatirse lo relacionado con ese miembro, estando presente, debe salir. Y la Junta debe trabajar sola, en completa libertad, sin recibir influencia del miembro, ni que el miembro sea influenciado por las cosas que digan ahí, quizás. Es lo mismo que pasó en el cielo. Lucifer no podía estar en ese concilio, solamente la divinidad. Pero él se puso envidioso porque vio que Cristo, que era el representante de la divinidad, que estaba con los ángeles, digamos, entró en el concilio, pero él no podía entrar. Y en esos concilios se estaba proyectando la creación de los mundos, la creación después de nuestro mundo. Y cuando él escuchó que se estaba pensando en la creación de nuestro mundo, ahí él se molestó y se puso envidioso porque a mí no me consideraron. ¿Por qué? Porque yo no podía estar en eso. ¿Ya? Y fíjense ustedes que la creación de nuestro mundo, uno de los propósitos por los cuales se crea este mundo, y dice que inmediatamente luego de la caída en el cielo, Dios emprende el plan que tenía de la creación de este mundo, enseguida. ¿Por qué? Porque la creación de este mundo tenía como uno de sus propósitos importantes crear seres que reemplazaran a la tercera parte de los ángeles que iban a ser expulsados en el cielo. ¿Ya? Entonces, eso está, mire, se los voy a leer mejor. Está en La verdad acerca de los ángeles. Esto. A ver si no. Uy. No sé si lo van a encontrar. A ver, espérenme un poquitito. Ah, mira, encontré el tiro. Está en la página 291 de La verdad acerca de los ángeles. De este libro. Ahí. Ya. Y ahí dice, primero hay una muy bonita, que es cortita, dice, los herederos de la gracia, vamos a hablar mucho de la gracia, porque el pacto eterno es el pacto de la gracia, tienen que, del favor de algo que no merecen, herederos de algo que Dios dio como un regalo.
esos herederos tienen con Dios una relación aún más sagrada que la de los ángeles que nunca cayeron. Claro, porque son absolutamente dependientes de Él. Llegaron a ser uno con Cristo para poder alcanzar la salvación. Ahora dice, Dios desea que se cumplan en nosotros los propósitos de su gracia. Por el poder de su amor y mediante la obediencia, el hombre caído, un gusano en el polvo, debe ser transformado y capacitado para ser miembro de la familia celestial. Primero tiene que cambiar y luego tiene que tomar las competencias necesarias para poder ocupar un lugar no inactivo en el cielo, sino un lugar de trabajo también en el cielo, para ser miembro de la familia celestial. La familia celestial es muy activa. Los ángeles trabajan día y noche por nosotros y por todo el universo. Ahora dice, y capacitado para ser miembro de la familia celestial, compañero de Dios, de Cristo y de los santos ángeles, a través de las edades eternas. El cielo triunfará porque los lugares dejados vacantes por Satanás y su hueste serán ocupados por los redimidos del Señor. ¿Se fijan? Y también ahí dice que eso está en Alza tus ojos, en la página 59. Y la verdad acerca de los ángeles, en la página 291. Entonces, los lugares que dejaron vacantes los ángeles que cayeron van a ser ocupados por los redimidos del Señor. ¿Ya? Y dice luego, Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción de la familia humana, pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Entonces, para poder llegar a eso, tenemos que ser primero probados, ¿ya? El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana, si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. O sea, Adán y Eva no tenían para qué caer. Podían ellos ocupar el lugar de los ángeles que cayeron y su descendencia, sin necesidad de que hubiese habido todo este drama con la expiación, ¿ya? Pero, como ellos cayeron, las cosas tuvieron que ser de otra forma. Ahora dice, el propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana, si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente, como los ángeles leales, o desobediente. Y fue desobediente. Y como fue desobediente, Dios no cambió su propósito. Él sigue pensando y siguió pensando en repoblar el cielo con nosotros. Pero ahora tenía que hacer un reciclaje de 6.000 años para poder sacar la cantidad del número, dice la Biblia, habla del número, completar el número. No solo los 144.000, sino el número de los que iban a repoblar el cielo. ¿Se fijan? Entonces el Señor tuvo que hacer esa experiencia de, entre comillas, reciclaje, de trabajar por todos los seres humanos, tratando de rescatarlos a todos, pero sabiendo que eso iba a ser un imposible y que se iba a dar lo mismo que en el cielo, que una gran cantidad se iba a perder. Pero aquí ha sido más dramático. Yo diría que aquí es al revés. Y es más de las 2/3 partes que se pierden y un poquito que se salva. Y en el cielo la mayoría quedó. Y fue la 1/3 parte la que salió. Y nosotros que quedemos después de todo este tiempo que Dios ha estado recogiendo pueblo, nosotros vamos a ocupar el lugar de los ángeles que cayeron. Entonces, dice acá, ya, dice aquí entonces que ese plan que Dios tenía de repoblar el cielo cuando cayeran los ángeles de Satanás y Satanás, ese es el secreto, el misterio que ha estado oculto de hace siglos, y según los propósitos eternos se preparó una ofrenda para que hiciera precisamente la obra que Dios ha hecho a favor de la humanidad caída. Ahora dice, mire, la encarnación, ¿sí?, de Cristo es un misterio. La encarnación, por más que nosotros ya hemos visto muchos detallitos, muchas cosas, sigue siendo un misterio. ¿Cómo lo hizo Dios? Un misterio. La unión de la divinidad con la humanidad, ciertamente, es un misterio. Oculto con Dios. Misterio escondido desde los siglos. Fue guardado en silencio eterno por Jehová. Y primero fue revelado en el Edén. ¿Se fijan? Entonces, Dios tenía el plan hecho y lo que hizo en el Edén no fue hacer el plan en el Edén. Fue revelar el plan que ya tenía. Y fue revelado ¿cómo? Mediante la profecía. ¿No es cierto? Porque no era nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, y cuando todavía no había profeta, él mismo fue el profeta.
y mediante profecía reveló que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y que ésta la heriría en el calcañar. Presentar al mundo este misterio, que Dios mantuvo en silencio durante siglos eternos, antes de que el mundo fuera creado, antes de que el hombre fuera creado, era la parte que Cristo debía cumplir en la obra que Él emprendió cuando vino a esta tierra. Y este maravilloso misterio, la encarnación de Cristo y la expiación, porque consta de dos partes. Uno, Cristo hacerse criatura, y dos, como criatura, morir para salvar a las criaturas que estaban condenadas a muerte para que ellas pudieran vivir. Entonces, esa expiación tenía esas dos partes. Una, Cristo hacerse carne, y la otra, matar la muerte en su muerte, como dice la Biblia, ¿ya? Ahora, dice, porque la paga del pecado es la muerte, y para poder acabar con la muerte tenía que acabar con el pecado, y el pecado lo mató cuando fue crucificado, el pecado de todos nosotros, ahí en la muerte en la cruz. Y este maravilloso misterio, la encarnación de Cristo y la expiación que Él hizo, debe ser declarado, debe ser declarado. O sea, algunos dicen que piensan que tal vez se puede estar perdiendo tiempo, tanto prefieren hablar profecías, otra cosa, y no la encarnación ni esas cosas, sí, un poco ya. Pero dice acá que es nuestro deber. Nosotros, este maravilloso misterio de la encarnación de Cristo y de la expiación, me faltó ahí, no le puse el rojo a la palabra encarnación, tanto como expiación. Esas dos cosas. Eso debe ser declarado. ¿A quién? A cada hijo y a cada hija de Adán. Es algo que no solamente pueden saber ya algunos miembros de la iglesia que les gusta estudiar más. No. Acá dice que a cada hijo e hija de Adán, y eso abarca toda la humanidad debe saber, debe ser declarado este misterio. Todos deben comprender que Dios se hizo hombre para salvarnos, y lo que le costó, y para qué lo hizo, y cuál es el objetivo final, y cuál es nuestro destino eterno si nosotros aceptamos lo que Él hizo. Y dice, los sufrimientos de Cristo satisficieron completamente las demandas de la ley de Dios. Completamente. ¿Ya? Entonces, algunos piensan que la muerte de Cristo en la cruz hizo que con eso se clavara también allí la ley. Entonces ya no estamos sometidos a la ley. Es todo lo contrario. Fue por respeto a la ley que Cristo tuvo que morir en la cruz. Y la muerte de Cristo magnificó la ley. Y demostró que la ley de Dios es eterna y no puede ser abrogada. Cristo honró la ley. Y honró la ley y a la vez sufrió la penalidad de la transgresión de la ley para poder redimirnos a nosotros que no merecíamos vida. Y por lo tanto, nosotros, ahora, si queremos estar en armonía con Él, no podemos decir, bueno, ahora ya no tenemos para qué cortar la ley. Al contrario, todo lo que hizo Cristo fue para darnos el poder para vencer, igual como Él venció, y que honremos la ley también. Los hijos deben parecerse a los padres. Si nosotros queremos ser hijos de Dios, entonces tenemos también que ser obedientes como Cristo fue obediente cuando estuvo aquí en la tierra. La encarnación de Cristo, la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. ¿Se fijan? ¿Es importante o no? Vamos a ver cuán importante es este misterio. Porque dice que es el misterio de todos los misterios. Y la otra vez leímos, no está de más que le echemos una repasada, Colosenses, que siempre lo leo yo. Colosenses 2. A ver, y siempre me cuesta encontrarlo. Está... Ay. Cuando habla de que, a ver... Sí, es Colosenses 2 al comienzo. Colosenses 2:2. Bien fácil. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento.
a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Los dos, de Dios el Padre y de Cristo. En quien, en Cristo, el último que acaba de mencionar, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que está confirmando lo que dice la cita, que la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios, y dice que nosotros debemos alcanzar el pleno entendimiento a fin de poder conocer, alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, que se alcanzan en forma práctica, de paso vamos a ver eso, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea, eso es lo último. O sea, a medida que avanzamos en nuestra experiencia cristiana, nuestra mayor pasión y la consolidación de toda nuestra relación con Dios está en un conocimiento más íntimo de Dios en lo que tiene que ver con la persona de Cristo y del Padre. Y lo que significó nuestra salvación, que fue que ellos tuvieron que hacer un sacrificio, porque los dos hicieron el sacrificio. El Padre el sacrificio de entregar al Hijo y el Hijo de entregarse por nosotros. Y para poder lograr eso, la encarnación y la expiación es el misterio de todos los misterios, la encarnación sobre todo. Ahora, dice acá, miren ustedes, vamos a Apocalipsis 12, 1 y 2. Acá hay algo que a veces la gente no lo ha entendido bien, pero cuando nosotros entendemos, como dice allá, cuando nosotros entendemos ese gran misterio, vamos a poder abrir, va a abrir a nuestra mente los otros misterios. Porque es como cuando nosotros entramos en una relación íntima con Cristo, Él nos va a revelar las cosas que no se las revelaría a otros que no tienen esa revelación. De hecho, el principio bíblico es, por ejemplo, no les deis las perlas a los cerdos ni los santos a los perros. ¿Por qué? Porque hay cosas que son delicadas de Dios, que son sensibles, que son sublimes, y no son para tirarlas a la gente común. Es para los que tienen una relación con Cristo. Y no es que nosotros vamos a administrar eso. Es Dios el que lo administra. Entonces Dios abre el conocimiento al que está en una relación íntima con Él, y al que no lo abre nomás. Está sellado. Como dijimos, Dios tiene el poder, y lo hemos dicho antes, de poder sellar para que no entendamos. Lo vemos, por ejemplo, en Daniel, cuando Él sella el libro. Y hubo muchos eruditos después y no descubrieron el significado de las profecías porque estaban selladas, porque Él puede sellar la mente. ¿Se fijan? Lo vemos en los discípulos camino de Emaús. Cristo hizo un milagro para que ellos no lo reconocieran. Les selló el entendimiento visual, digamos, y todo eso, para poder darle un estudio bíblico y que no se exaltaran demasiado con la revelación de que era Cristo el que caminaba con ellos. Y una vez que entendieron eso, entonces les abrió los ojos para que lo pudieran contemplar. Entonces nosotros tenemos que Cristo revela sus misterios a los que están en una relación de intimidad con Él, a su esposa, que es su iglesia. ¿Se fijan? Entonces, dice acá, apareció en el cielo una gran señal. ¿Por qué no es algo evidente? Porque es el misterio. Está hablando del gran misterio. En el cielo una gran señal. Fíjense ustedes que en Apocalipsis, mejor traer el libro de Apocalipsis más pequeño. En el Apocalipsis tenemos Apocalipsis 12, que es el clímax del Apocalipsis. Tenemos en el versículo 1 la gran señal, y después tenemos en el versículo 3 que dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y saben ustedes que la gente se devana la cabeza tratando de entender lo que es el dragón, con las 7 cabezas, los 10 cuernos, las diademas. Para ellos eso es la señal más estimulante para poder estudiar. Pero fíjese que acá, en el 1 habla de la gran señal, y en el 3 dice otra señal. O sea, ¿cuál de las dos es más importante? La del versículo 1, la mujer. Ah, pero si ya sabemos, porque es la iglesia. Es que no le dedicamos la atención que debiéramos a este gran misterio. No le dedicamos estamos en busca de otros misterios a veces, somos espiritualmente materialistas. Porque en el 1 habla de la gran señal, como la mujer vestida de sol, y en el 3 habla de otra señal, sencillamente otra señal, que es el dragón, que es Satanás. La más grande, la señal de la mujer vestida de sol. ¿Qué tiene de especial esta mujer que está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de sus estrellas, que estaba encinta?
Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La gran señal era que la mujer estaba embarazada. ¿Y a quién tenía en su vientre? Ahí está después, cuando viene la descripción, el versículo 5, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando de Cristo, el Mesías, de la encarnación de Cristo, dado a luz, ¿no es cierto?, por la mujer que en el fondo somos todos, es la iglesia. La mujer simboliza la iglesia, no como alguien pensaba que la mujer, bueno, unos pensamientos, mejor ni se los digo, unos pensamientos herejes que han salido últimamente, pero esta mujer representa a la iglesia, ¿ya? Ahora, tanto la del Antiguo como la del Nuevo Testamento. Y ahora dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. El significado de los símbolos está en la misma Biblia. ¿Y cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El Señor mismo os dará señal. Entonces, ¿cuál será la gran señal? No se preocupen, el Señor mismo os dará la señal. He aquí, aquí está la señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Un milagro, la encarnación sobrenatural de Cristo. Pero ¿cómo se hará esto siendo que no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la gran señal que es el centro del Apocalipsis, porque está justo en el centro del Apocalipsis, es la encarnación y la expiación, porque ahí revela a qué es lo que vino ese Hijo del Hombre, que también era Hijo de Dios. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros vemos con estos ojos las profecías, las vamos a entender realmente, desde el punto de vista de Cristo, de Dios, de las prioridades que Dios tiene para nuestro entendimiento cuando realmente recibimos el amor de la verdad. Habla mucho en la Biblia del amor de la verdad, lo habla en Tesalonicenses, la hermana White también lo describe, habla de que nosotros no debemos ser simplemente usar la verdad, debemos amar la verdad y que la verdad nos use, que la verdad doblegue nuestros corazones, que haga que nos rindamos, que la verdad nos cautive, la verdad nos haga sus súbditos. Y la verdad es Cristo también, porque Cristo es la verdad. Ahora, miren, entonces cuando nosotros vemos así, vamos a entender correctamente las profecías y el Apocalipsis mismo. Miren lo que dice acá, por ejemplo, tenemos Apocalipsis 10, estamos en el séptimo ángel, al final. En los días, dice la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Y cuál es este misterio de Dios? Decía que era la encarnación y la expiación. En otras palabras, el pacto eterno iba a ser consumado. El pacto eterno implicaba, o sea, incluía la encarnación y la expiación. El misterio que había estado oculto, pero todavía no está consumado. El misterio de Dios ha sido, primero en el Edén, fue ratificado, fue revelado, establecido, después en la cruz fue completado, pero todavía no está consumado. ¿Y cuándo se va a consumar? Cuando el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta. ¿Y cuándo empieza a tocar la trompeta el séptimo ángel? Cuando ocurre, luego de ocurrir el sellamiento del pueblo de Dios. Cuando se completa el número. ¿Ya? Ahora, vamos a ver una cita. Mire qué interesante. Esto es muy interesante. Primera, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 441. Aquí se puede poner porque era muy largo para ponerlo aquí, porque le quería poner las otras citas, si no, no voy a alcanzar. Y dice aquí, yo los voy a dejar pensando con esto, porque yo descubrí esto, pero hay que buscar más citas. Pero por lo menos, para poder, digamos, establecerlo en forma más firme. Pero sí nos da un indicio. Porque lo que nos habla el Espíritu de Profecía es que, mire, veámoslo primero en la Biblia, Apocalipsis 10, vayan a Apocalipsis 10, los que tengan sus Biblias ahí, y veamos el contexto de esa cita. Miren, dice, desde el versículo 1, dice,
vamos a llegar al 7, que es ese. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es la señal del pacto, que también la dio Dios en el diluvio, como una prueba de que él no quería destruir, él quería salvar, ¿ya? Y estaba comprometido con salvar y nunca más iba a destruir la tierra por agua, porque su propósito era salvar. Entonces, por eso el arco iris y ese pacto, todos los pactos, dijimos, son parte del gran pacto eterno. No habría ningún pacto si no fuera por el pacto eterno. Y ahí sería la señal, esta señal del pacto, que es la que circunda también el trono de Dios. Y ahora circunda la cabeza de ese ángel, porque ese ángel es Dios, el ángel del pacto, Cristo, como arcángel, Miguel, como representante de los ángeles. Él lleva el arco iris en su cabeza porque también es representante de Dios. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y la nube son los ángeles que lo transportan, digamos. Y su rostro era como el sol. ¿Se acuerdan de la mujer vestida de sol? Ya. Y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Dice que la cita del Espíritu de Profecía, que no la puse porque no es el tema, cuando pone el pie sobre la tierra y sobre el mar, eso está dando a entender la extensión del mensaje que trae este ángel, que es el mensaje adventista, que abarca todo, porque la tierra es la parte más deshabitada y el mar las partes más habitadas, que abarca todos los continentes, toda la tierra, la amplitud del mensaje, de lo que abarcante del mensaje. Y luego dice que hace eso, tiene un librito abierto, que es el libro de Daniel, que ha sido ahora revelada la profecía porque ahora tiene que ser comunicada, ¿ya? Entonces dice, clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Porque la tarea de la iglesia es clamar en alta voz. ¿Qué cosa? El mensaje de los 3 ángeles. Y él clama a gran voz. Pero como ruge un león, con fuerza, el mensaje es intimidante, no es suave, no es dulce. Y cuando hubo clamado, 7 truenos, otra vez intimidantes, emitieron sus voces. Luego dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Nuevamente, otro secreto, pero que es revelado a los siervos del Señor, a los que aman la verdad, que lo aman a Él, que aman la verdad en lo íntimo. Y dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, haciendo referencia al tiempo profético, a las profecías de tiempo. Ya no habría más profecías de tiempo porque se estaba llegando al fin del tiempo, sino que en los días, y hay citas para eso también, pero como les digo, no es el tema, por eso que yo no estoy metiendo citas de eso, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, que es este ángel, ya que es Cristo, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y siempre yo me preguntaba, ¿qué serán esos 7 truenos? ¿Qué serán los 7 truenos? A ver, les voy a leer la cita del Espíritu de Profecía, que está en la Biblia con el Espíritu de Profecía de Apocalipsis 10, un poquito, y después lo voy a leer esto otro. Apocalipsis 10 dice, después, bueno, estoy en Apocalipsis, donde dice Apocalipsis 10, 1 al 11, el segundo párrafo. Bueno, el primer, leamos todo mejor. 10, 1 al 11, dice, el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cosa que estamos viendo, ¿no? Cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. Y por eso nos va a tocar pasar a nosotros. Por eso vamos a ser probados al máximo. Sobre todo el engaño. Satanás,
junto con los hombres impíos, engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Miren, ni me acordaba que estaba aquí esa parte, pero se fijan qué importante el amor de la verdad o hacia la verdad. Y dice, engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Pero el ángel poderoso exige atención, clama en alta voz. Debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Nuevamente va a tener que hablar Cristo con poder y autoridad, divinos. ¿Para qué? A aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Debe mostrar el poder y su autoridad a ellos. O sea, cuidadito. Aquí no están peleando con mis hijos, están peleando conmigo. Eso es lo que Cristo debe decir. Después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. ¿Se fijan? Coincide con lo que yo les estaba diciendo. Algo, una obra sobrenatural. No permitas que lo entiendan. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Entonces, todavía faltan esas profecías que se deben cumplir. Juan ve, y cuando dice que Daniel recibirá su heredad al fin de los días, dice que ya, en otra cita, ya Daniel está en su tiempo y en su lugar. Y ya es tiempo de que reciba su heredad, ahora, en este tiempo, porque está el libro abierto, el libro del ángel, para que nosotros lo entendamos. Tiene que ver con las profecías de Daniel, tiene que ver con eso. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito, era el mensaje en relación con el tiempo. ¿Ya? Entonces la profecía de 2300 días, las 70 semanas, los 1260 días, los 1290 días y los 1335 eran las profecías de tiempo del libro de Daniel, y eso significaba la apertura del libro, que esas profecías de tiempo iban a ser descubiertas y después de eso ya no habría más profecías de tiempo. Pero los truenos que emite, cuando ruge como león, cuando llegan sus juicios, digamos, porque está mostrando su poder y su autoridad a los que se han unido con Satanás, esos son sucesos, dice, que serán revelados a su debido tiempo, pero van a ser revelados. Pero eso no quiere decir necesariamente que vamos a tener un profeta nuevo, sino que vamos a entender, porque va a ser desellado lo que está escrito en la revelación de Dios, que no es solamente la Biblia. Y aquí hay otro secreto, porque los que aman la verdad no rechazan el espíritu de profecía. Y los que rechazan el espíritu de profecía andan con un ojo menos y no van a poder ver la belleza, la armonía y la claridad, la elocuencia de la verdad. Miren, dice, los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro una revelación. Uno es un librito sellado, el otro un libro abierto. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. La luz especial que se le dio a Juan expresada en los 7 truenos era un bosquejo, los 7 truenos, de sucesos, son sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles. Son sucesos, pero como una consecuencia de la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. ¿Sí? Ahora dice, la luz especial que se le dio a Juan expresada en los 7 truenos era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles, primero y segundo. ¿Cuándo se proclamaron los mensajes primero y segundo? Se proclamaron en el tiempo de nuestros pioneros y siguen en vigencia proclamándose hoy, supuestamente, pero estamos apenas contando la voz baja, no estamos proclamando. Eso es lo que yo veo como realidad. ¿Y cuáles eran los primeros 2 mensajes? Primero, que la hora del juicio ha llegado, que estamos como despertando sobre esa cosa y hablándole a la gente de que estamos viviendo un tiempo de juicio, que los días están contados, que en algún momento va a comenzar el juicio de los vivos, y aunque algunos se escandalizan, eso dice el mensaje del primer ángel, y que debemos, por lo tanto, aprender a guardar el sábado, honrar a aquel que hizo la tierra, el cielo, el mar y las cosas que están en ellos, ¿no es cierto?, que alude al mandamiento que indica la autoridad de Dios. La autoridad de Dios sobre sus criaturas radica en que Él las hizo. Y como Él las hizo, deben guardar el compromiso que Cristo dio cuando nos creó, que el Padre también dio, el compromiso de tener una cita
semanal con él para recordar que él tenía autoridad sobre nosotros como creador. Ese es el mensaje del primer ángel. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Ha caído Babilonia. O sea, ya Babilonia ha blasfemado tanto, ha pasado tan por alto la verdad, ha sido tan irreverente con los misterios de Dios, y no solo los misterios, sino las cosas reveladas de Dios, que ya cayó de su gracia. Ya no cuenta con su bendición. Ahora, cuidado con esto. Esto se refiere al sistema, no a las personas que están ahí. Porque las personas que están en Babilonia, la mayoría del pueblo de Dios está ahí. Eso lo dice en la cita de la Escritura. La mayoría del pueblo de Dios está todavía en Babilonia. Y este mensaje debe abrir sus oídos bien abiertos y sus ojos para que salgan, que es el tercer mensaje. Pero mientras estamos denunciando los pecados de Babilonia, al abrir Daniel y Apocalipsis y mostrar en qué consistía la profecía de los 2300 días y la de los 1260 días, en qué consistía los 42 meses, que es lo mismo, el mismo periodo de tiempo de 1260 días, o el tiempo y mitad de un tiempo, que se daban todas las descripciones de las que un poder blasfemo haría en ese periodo de tiempo. Toda esa descripción debe ser dada para que la gente que está en Babilonia identifique que está en Babilonia y salga de ese sistema, porque son hijos de Dios. Ahora, los que son hijos de Dios son los que van a salir, y los que van a quedar no son. Ahora dice, la luz especial que se le dio a Juan expresada en los 7 truenos era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Esto lo vivieron como experiencia nuestros pioneros, porque cuando ellos pensaron que Cristo venía en sus días y vieron el fuerte clamor, aquí viene el esposo, salgamos a recibirle, porque pensaban que era la segunda venida de Cristo, y fue el chasco, ¿se acuerdan? Bueno, cuando ellos dieron ese fuerte clamor, ellos anunciaron el mensaje del primero y del segundo ángel. O sea, alistémonos con la verdad. Todavía no descubrían la verdad el sábado, ojo, pero sí empezaron a restaurar la verdad. Las otras cosas que reconocieron como los derechos de Dios sobre ellos, dice que ocurrió un gran despertar, porque la gente abandonó sus vicios, la gente comenzó, muchos con mucha sinceridad, a buscar a Dios, a dejar el amor que tenían por las cosas terrenales para poder consagrarse plenamente a Dios, porque veían que la venida de Dios era inminente. Como 50.000 se plegaron al movimiento adventista. ¿Y saben cuántos quedaron? O 30.000. A ver, están en primero escrito, se los voy a leer mejor. En la parte del prólogo histórico, el prólogo histórico de primeros escritos, justamente ayer estuve mirando, y aquí sale, a ver, mire, dice, eran muy pocos los que constituían aquel grupo que avanzaba en la luz. En 1846, los que avanzaban después del chasco, en 1846, después del chasco, eran como 50. El grupo mayor, que abandonó la esperanza de que la profecía se hubiese cumplido en 1844, contaba tal vez con 30.000 personas. O sea, de 30.000 quedaron 50. De 30.000 quedaron 50, hermanos. ¿Saben qué es lo que significa eso? Que hoy, la hermana Joay dijo en sus días, cuando ya estaban ellos ya consolidados el movimiento adventista, dijo, no hay ni uno de cada 20 que esté preparado aquí para terminar su vida terrenal, de los que habían quedado. ¿Qué quedaba a nosotros? Yo diría que las estadísticas son mucho más desanimantes para hoy. Así que, hermanos, tenemos una obra que hacer muy grande en nuestras propias vidas primero. Dice, en 1845 se reunieron para reexaminar sus opiniones en una conferencia que se celebró en Albany, estado de Nueva York, del 29 de abril al 1 de mayo. Decidieron entonces formalmente denunciar a quienes aseverasen tener iluminación especial y a los que enseñasen fábulas judaicas, y comenzaron a hacer un movimiento más homogéneo, y se dedicaron a estudiar y a redescubrir las doctrinas que habían sido erradicadas de la mente, de la mente colectiva durante 1260 años de penumbra, de tinieblas espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Estamos siempre nos vamos me voy por otro tema. Bueno, estamos en la voz del séptimo ángel, que dice en el versículo 7, bueno, ahí está, que cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, y dijimos que ese mismo emite
7 truenos, y que los 7 truenos, y lo estábamos leyendo aquí, los iba a escribir, porque detallaban sucesos que tenían que acontecer con el mensaje de los ángeles. Pero le dijo que no los escribiera. ¿Y por qué? Porque mire lo que dice. Dice, la luz especial que se le dio a Juan expresada en los 7 truenos era un bosquejo. Estoy leyendo la Biblia con espíritu de profecía. ¿Ah? Dice, entonces, la luz especial que se le dio a Juan expresada en los 7 truenos era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos. Son sucesos, son eventos, ¿ya? No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. Ajá, había un propósito. Igual que los que iban camino a Emaús, Dios siempre tiene un propósito. Primero debían entender la profecía. Y Dios les dio, el Señor Jesús les dio un estudio bíblico. Y les convenció de que el Cristo que ellos consideran fracasado había cumplido toda la profecía al pie de la letra como estaba descrita y que era el verdadero Mesías. Debían entenderlo racionalmente. Y su fe fue probada porque fue probada por medio de las Escrituras. Y cuando ellos creyeron en las Escrituras que Cristo les mostraba y creyeron en el peso de la evidencia bíblica, entonces simpatizaron con Cristo y ardían sus corazones en el camino, ¿se acuerdan? Y cuando los dicen, y porfían con Él, quédate con nosotros, ¿cómo te vas a ir? Ahora ya está bajando el sol. Cristo, porque ellos amaron la verdad, se manifiesta a ellos. ¿Se fijan? Y ellos se dan cuenta que estaban con Jesús. Ahora bien, dice acá, respecto de esto, dice, bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo, no era lo mejor para la gente conocer esos eventos porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. ¿En qué tiempo? Porque esto que ocurrió en el tiempo de los pioneros se está repitiendo ahora. Se retomó, diría yo, nuevamente la atención sobre el mensaje del primer ángel, especialmente porque se está hablando del santuario, se está hablando del juicio, se está hablando de esas cosas, han sido traídas de nuevo a la memoria y también se está reprendiendo los pecados de Babilonia. Se está diciendo que Babilonia ha caído y que hay un pueblo que es el remanente, que es a quien Dios le ha revelado la verdad. Pero en estos días en que se está levantando de nuevo esto es cuando eso estaba vivo en el tiempo de los pioneros, pero nosotros lo estamos reviviendo nuevamente. Ellos tuvieron el clamor de medianoche, y aquí viene el esposo, pero no era el esposo, era el esposo que pasaba del Santo al Santísimo. Pero ahora viene el verdadero clamor final, digamos que es el clamor de cuando nosotros vamos a proclamar que Cristo verdaderamente ahora viene. Ahora ya no solamente pasa de un lugar al otro, sino que viene a la tierra. Así que estos en su parte histórica de estos mensajes se vuelven a repetir. Y se añade el mensaje del tercer ángel, salid de ella, pueblo mío. También ellos vivieron eso, porque ellos tuvieron que decirle a sus amigos, sus conocidos, a la gente que les decía, pero ¿cómo ustedes insisten con eso? Vengan a la iglesia, ya, dejen de lado esas cosas para que seamos hermanos otra vez. Y ellos decían, no, ustedes tienen que salir, están en el error. Les están enseñando mal. Lo que nosotros enseñamos estaba de acuerdo a la escritura. Y entonces los que estaban indecisos tuvieron que tomar la decisión y tuvieron que salir juntos con los que ya habían tomado su decisión. Y fueron, al salir de sus iglesias apóstatas, fueron no solo apuntados con el dedo, sino que fueron tratados con burlas, con escarnio y quizás cuantos otros tipos de opresiones. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros vamos a tener que decirle al pueblo, cuando realmente digamos, hablemos de la caída de Babilonia, vamos a tener que decir que Babilonia cambió el día de reposo del sábado al domingo. ¿Y cuándo vamos a estar obligados a decirlo? Cuando empiecen a salir las leyes dominicales. Así que en cierta forma Dios mismo nos va a empujar para que podamos proclamar el tercer mensaje. Entonces, estamos en el punto justo donde esto se está cumpliendo. Y por eso dice que esos sucesos ocurren entre los ángeles primero y segundo, no en el tercero. El tercero es el que empieza ahora, cuando empiezan las leyes dominicales que están a punto de comenzar. Y ahí empieza el tiempo de angustia previo. Y ahí es cuando Dios va a derramar el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Se fijan, va a haber persecución cuando el zarandeo va a sacar a los tibios de la iglesia. Ahora dice, el plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas, las que estamos viendo también ahora. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz
antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esos mensajes que hablan de mostrar el juicio, mostrar los derechos de Dios, su autoridad sobre nosotros, mostrar el pecado que como pueblo nos separa de Dios. Esos mensajes, dice ahí, tenían que hacer una obra específica. Y mientras eso no ocurriera, no se nos iba a poder revelar mayor luz. Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Este tiempo que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca de 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. La posición del ángel, un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significa la extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países en todo el mundo. La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje están representados por el acto de devorar el librito. La verdad en cuanto al advenimiento de nuestro Señor es, dice entre paréntesis, un precioso mensaje para nuestras almas. ¿Se fijan? Era y es. Porque ahora Jesús viene de verdad. En ese tiempo ellos pensaban que venía, pero no venía. Pasaba santísimo. Pero ahora sí viene. Ahora, miren lo que me encontré aquí. Este libro es Joya de los Testimonios, tomo 1. Y la página 441. Miren lo que dice. Se me ha mostrado lo que es el hombre sin conocimiento de la voluntad de Dios. Uy, ¿qué hora es? Queda poco tiempo. Dice, los crímenes y la iniquidad llenan su vida. Pero cuando el Espíritu de Dios le revela el significado pleno de la ley, ¿qué cambio se produce en su corazón? Como Belsasar lee inteligentemente la escritura del Todopoderoso. ¿Acaso eso no es lo que tenemos que hacer? ¿Temer a Dios y darle gloria? ¿Y cómo se manifiesta temer a Dios? Cuando guardamos su mandamiento. Teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Entonces está hablando de eso. Mire, cuando el Espíritu de Dios le revela el significado pleno de la ley, ¿qué cambio se produce en el corazón? Como Belsasar lee inteligentemente la escritura del Todopoderoso. O sea, el espíritu de obediencia es el que abre el entendimiento. Dios lo abre cuando ve que está la actitud de vida. Y dice, lee inteligentemente la escritura del Todopoderoso y la convicción se apodera de su alma. Y me falta la cita todavía que tengo que ponerle de Efesios sobre eso. Los truenos de la palabra de Dios le sacan de su letargo. Esta cita es muy buena. Los truenos de la palabra de Dios. Ahí dice que son acontecimientos, pero son acontecimientos que vienen de la comprensión de la palabra de Dios. Va refrendado por sucesos, por eventos. El hombre comprende, el hombre cambia y el hombre produce un efecto en lo que lo rodea. Y eso levanta persecución. Los truenos de la palabra de Dios le sacan de su letargo y pide misericordia en el nombre de Jesús, y Dios escucha siempre con oído voluntario esa humilde plegaria. Nunca aparta al penitente sin consolarlo. El Señor consideró propio darme una visión de las necesidades y los errores de su pueblo. Por mucho que me doliera, presenté fielmente a los ofensores sus defectos y la manera de remediarlos según los dictados del Espíritu de Dios. Ahí están los mensajes del primero y segundo ángel, en el cual van a ser los truenos de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, los que van a producir un cambio, van a ocurrir una reacción, porque cuando nosotros cambiamos, eso produce una reacción de parte de los que nos rodean. Son sucesos que van a ocurrir como consecuencia de que el pueblo despierta. Ahora, por mucho que me doliera, presenté fielmente a los ofensores sus defectos y la manera de remediarlos según los dictados del Espíritu de Dios. En muchos casos esto excitó la lengua calumniadora y amargó contra mí a aquellos para quienes trabajaba y sufría. ¿No les ha pasado eso a ustedes? A mí me ha pasado. A la gente no le gusta que le muestren sus defectos, no le gusta que les muestren que están en el error, no les gusta que les digan que tienen que cambiar. Pero no por esto me he desviado de mi conducta. Dios me ha dado mi obra y, sostenida por su fuerza, he cumplido los penosos deberes que me había encomendado. Así ha pronunciado el Espíritu de Dios advertencias y juicios
sin privarnos, no obstante, de la dulce promesa de misericordia. ¿Se fijan? Y ahí hay algo interesante que habla sobre los truenos. ¿Por qué no me habla de los truenos de la palabra de Dios? Así es como una palabra, como que, ¿de dónde saco esa palabra para hablar de eso? ¿Será coincidencia? No lo creo. Ahora, miren. Uy, todavía nos queda un poquito de tiempo. Ya, miren, ahora. Efesios 1, 3 al 9. Yo lo copié aquí mejor para poder ir resaltando algunas partes. Aquí ustedes se van a dar cuenta que aprendieron, porque van a ir viendo cosas que no veían aquí y que yo las resalté debido a lo que hemos estado estudiando. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Ah? Hablamos de bendición y pensamos que eso son casas, autos, pagar las cuentas, unas cuentas en el banco. No. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones nos vienen cuando nosotros estamos en Cristo. Y nosotros estamos en los lugares celestiales por medio de Cristo, en Cristo. No estamos allí por cuenta propia. No como el pueblo de Israel en el antiguo pacto, que pensaban por su cuenta cumplir para que Dios los recibiera. Nosotros nos sentamos en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Todo eso lo he subrayado yo. En Él. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya Dios nos escogió. Ya Dios nos vio. Ya Dios nos conocía. Sabía tu nombre y el mío. Y nos escogió, no por lo que nosotros éramos, nos escogió en Cristo, porque sabía que nosotros viviríamos gracias a Él y estaríamos escondidos en Él. Y Él se encontraría con nosotros en Cristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para ser adoptados hijos suyos, adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo se llama eso? Porque quiero nomás. Gracia, así se llama. Porque quiero. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Se fijan? Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos hizo aceptos en el cumplimiento de los requisitos por nosotros mismos. Nos hizo aceptos porque estábamos en Cristo. Y estábamos en Cristo, por supuesto, porque cumplimos las condiciones. Para estar en Cristo hay que ser obediente. Si no somos obedientes, no podemos estar en Cristo. Y para ser obediente hay que tener fe. Y hay que darle el salto al vacío. Todas esas cosas que hemos estado hablando, que intenté introducirla acá. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien, nuevamente, en quien tenemos redención por su sangre. En Él tenemos la redención, no en nosotros. Los méritos son de Él. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, es por gracia, por el puro afecto de su voluntad, por su buena voluntad. En la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, fue lo que proclamaron los ángeles cuando Cristo vino a morar en este mundo. Es por buena voluntad, no es porque ustedes lo merezcan, no es porque Dios esté en aprietos y no haya que hacer, ya bueno, voy a tener que salvarlo, no. Es porque el puro afecto de su voluntad, Él nos amó antes de que cayéramos, si no, no nos habría hecho. Nos hizo, antes de hacernos, hizo el plan para poder traernos a la existencia. ¿Se acuerdan esa cita? Por medio de eso nos dio la posibilidad de existir, porque ya nos amaba. Nosotros no fuimos, bueno, ya que el hijo nació, bueno, ahora habrá que quererlo. No. Él nos quiso antes de ser engendrado. Ahora dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y por qué Él no tenía buena voluntad? Porque sus afectos estaban con Cristo y Cristo nos amaba antes de vernos ya, de vernos en físico, antes de conocernos ya nos amaba y ese misterio era el plan. Entonces decía, que hizo sobreabundar, en quien tenemos la redención de su gracia, que hizo sobreabundar, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, una de las cosas en que nos bendijo con su gracia fue en que nos dio a conocer ese misterio. Él de bueno nomás, nos dio a conocer ese misterio, que es un misterio en el cual anhelaban mirar los ángeles y no lo podían comprender, pero a nosotros nos fue revelado.
Luego dice, miren, 1 Timoteo 3:16, yo creo que vamos a quedar con esta para que podamos hacer preguntas. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el misterio de la expiación y la encarnación. Ese es el misterio de la piedad. Dios, y aquí lo explica, fue manifestado en carne. O sea, aquí está diciendo en todo lo que consiste el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo dio constancia del Espíritu de Cristo, que era correcto, que era obediente, que era sumiso, que se ajustaba al plan. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Los ángeles pudieron ver y ser testigos tanto de la justicia de Cristo como de la malignidad de Satanás. Fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles. O sea, predicado no solamente a los judíos, sino a todos, aquellos que se consideraban parias de la sociedad. Fue predicado a ellos. Fue creído en el mundo. No solamente a esos que eran el pueblo más conocido, los gentiles, que eran los griegos, los romanos, qué sé yo, que eran los que vivían con el pueblo de Dios ahí, que conocían de la verdad un poco, pero que estaban como en segunda categoría, sino que también fue creído en el mundo entero. Y luego fue recibido arriba en gloria. Un ministerio completo, completo y perfectamente completo. Y en eso consiste el misterio de la piedad, en haber cumplido todas estas facetas por amor. ¿Ya? Ahora, recibido arriba en gloria. Luego dice, ¿cambió? No, no viene. Ahí. Acá hay la... Ahí dijimos que íbamos a quedar en esa nomás. Ya, veamos primero entonces las preguntas. Vamos a retroceder. Veamos, antes que no quiero que nos quede tan poco tiempo, porque hay preguntas a veces muy buenas que ustedes hacen. Así es que nos quedan 10 minutos para preguntas y ¿quién va a ser el primero o la primera? Que quiera hacer una pregunta, acuérdense que les dije que anotaran en la semana cuando les viniera alguna cosa y fueran tomando nota, porque hay que hacerlo igual que cuando uno trabaja o algo y tiene que tomar nota para que no se le olviden las cosas. Bueno, igual, cuando usted hace la lista de compras, esto es más importante que eso. Hay que tomar nota de algunas cosas. Y si no, bueno, si ahora a ustedes surgieron algunas cosas en su mente, haga las preguntas ahora. Les van a servir a todos. Las respuestas les van a servir a todos y la pregunta también. Y este es el tiempo para que lo puedan hacer. ¿Hay alguien que quiera consultar algo de esto mismo o de alguna manera relacionado con esto? O tal vez otra pregunta que a lo mejor no ha tenido a quien hacérsela y ahora nos puede entrar en provecho a todo. O algún aporte, algo que descubrió, que aprendió de nuevo y que lo está relacionando con otra cosa a lo mejor. Otra cosa que le inquietaba o que considera importante. Este es el momento en que pregunte. No, lo que me llama la atención es que use el término de misterio. O Sí. sea, a pesar de que creo yo, pues que a pesar de que el versículo nos explica estas facetas del misterio de la piedad, igual es un Ujú. misterio. Hay cosas que, bueno, la eternidad no será suficiente para que Él nos explique ese plan de salvación, cómo Dios dio a su Hijo por amor a los seres humanos que no lo merecíamos. O sea, sigue siendo un misterio. Creo que son aspectos que nos permite comprender para nuestra salvación. O sea, lo necesario para nuestra salvación, pero seguirá siendo un misterio que abundaremos en eso por la eternidad. Creo que es Sí, así. y es como bien milagroso porque a pesar de que, por ejemplo, ahí dice, ¿ves? En la cita, sí, dándonos a conocer el misterio, o sea, el misterio sí se nos dio a conocer, pero hay facetas de este misterio, de la encarnación principalmente, que nunca la vamos a terminar de conocer tal como tú estás diciendo. Nunca, porque no nos da el intelecto ni tenemos ninguna experiencia nuestra que nos ayude a entender la experiencia de Dios. Ninguna. Es imposible. Eh, es tal vez un poquito parecido al hecho de que los ángeles entienden el pecado, pero no lo entienden como nosotros lo entendemos, porque nosotros lo vivimos. Entonces, esto, nosotros nunca podríamos vivir la experiencia de Cristo. Esa experiencia, por ejemplo, de tener que tener la capacidad de sufrir más, ¿ya? Sin morir, para poder sufrir más. ¿Cómo? ¿Cómo?
como hombres nos moriríamos, pero él como Dios no. ¿Cómo es eso? No, ¿cómo se comunicaba la divinidad con la humanidad interna de Cristo? Eso no lo sabemos, ¿no? ¿Cómo se sujetaba a las reglas impuestas siendo un pequeño bebé? No lo sabemos. O sea, realmente este misterio va a ser inagotable, pero Dios nos va a ir revelando cosas, pero nunca lo vamos a poder entender plenamente. Así que en eso has hablado con verdad. Así es. Pero sí se nos reveló en gran medida. Por eso que decía ahí, y la anterior cita que habíamos visto, decía que tenemos relación con y la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, él sí nos dio a conocer por lo menos las facetas más importantes, y ahí la está describiendo, y sí las conocimos, y dice que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ese es el gran misterio. En cierta forma podemos entrar en ese misterio. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra acotación o alguna pregunta? ¿Algún otro Buenas, aporte? buenas tardes, hermana. Feliz Hola, sábado. Nelia. Feliz Bueno, me sábado. tardé hoy día, bueno, estaba en otro grupo, pero lo que alcancé de a partir de lo que decía, si habiendo habido tanta gente, no exactamente no alcancé cuántos eran personas y al final había quedado o sea, 50 personas. Me llama mucho la atención porque hoy en día somos millones de adventistas y nominales escrito, ¿no? Pero eso me llama la atención si en ese entonces la hermana lo vio, que difícilmente hay en 100, 20 adventistas o hijos de Dios que hagan la Ese voluntad. tiempo. ¿Qué será hoy para nosotros que yo encuentro es, o sea, ahora me viene a la mente de que, por decir, si 144.000 para mí es un número, pero demasiado harto por la estadística que ha sido pues siempre como desde diluvio, por decir, y se salvaron simplemente tan poquita gente y así sucesivamente. Y para este tiempo yo me pregunto, a veces, muchas veces como me cuestiono, me digo, de verdad que el estandarte es muy alto en todo caso, pero ahí está el Señor que nos ofrece su gracia, todo está provisto para nosotros, para que estemos. Quizás muchos se preguntarán, pero bueno, como muchos dicen, ¿no? No, si nosotros vamos a estar igual, de todas maneras salvo, aunque hagamos lo que hagamos porque ya está dada la gracia, pero no es tan así, pues, entonces eso me llama mucho la atención. Como le Sí, dije, no. no alcancé más adelante porque decían, ese rato me conecté y eso me llama mucho la atención, a ver si me puede un poquitito más, no sé, pues, ayudarme, hermana. Sí, estaba buscando primero escrito, parece que me lo sacaron. Justamente en el que estuvimos leyendo porque había algo más ahí. Ah, no, aquí está. Primero escritos. Primera cosa, decirte sí que el número de los 144.000 es simbólico, ¿ya? No es un número de verdad, digamos, ¿ya? Porque también habla de 12.000 por tribu y 12.000 por 12 es 144.000. Entonces está hablando 12 por 12 es 144. Entonces es un número simbólico porque no puede ser que haya justamente 12.000 de cada tribu del pueblo de Israel que ya no existe, que se salven. No puede ser. Tendría que ser Dios arbitrario para que hacer calzar el número casi a la fuerza. Ahora, pero sí es un número pequeño, ¿ya? Porque incluso en la cita de Espíritu y Profecía, algunos hablan de para poder extirpar de la tierra esta secta aborrecida. Y algunos dicen, será una pequeña secta poco conocida, la nuestra, cuando comience la persecución. En la página 280 de Primeros Escritos, dice, habla del número. Miren, dice acá, todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero.
El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oía el tintineo de su campanilla, etc. Jesús, antes de abandonar el Santísimo, entonces se consuma su matrimonio. ¿Por qué? Porque se completa el número, ¿ya? Y entonces está consumado el matrimonio del Cordero. Así que es un número que Dios sabe. Bueno, Satanás también tiene que saber porque sabe que es el número que nos reemplaza a ellos, la cantidad de ángeles que se desviaron. Pero no sabe quiénes son. Ese es el misterio del Señor, ¿no? No sé si quedó alguna otra pregunta por ahí. ¿Algo más? Nelia, no sé si me faltó algo que contestarte de eso. ¿O hay alguna otra pregunta? No, hermana, gracias. De todas maneras, agradezco. Ya. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Porque ya estamos a punto de terminar. Nos quedan 2 minutitos, 3 minutos o 5 tal vez porque tengo adelantado hacerlo. Pero si alguien quiere decir todavía algo más, No, tenemos tiempo para ver. el tema de los 8 truenos, según entendí entonces, son como acontecimientos que aún no han sido revelados, pero que van a ser revelados. Bueno, me imagino que en este periodo que estamos viviendo, porque entendí que era en el primero y segundo mensaje de los ángeles, ¿no? Es decir, Sí, el mensaje del primer y segundo ángel. exacto, Antes del antes, mensaje del tercer ángel. por eso, entonces estamos en el periodo en el que debiera estar, o sea, los que están estudiando fielmente, Dios les va a revelar en qué consisten esos 8 truenos, ¿cierto? 7 truenos. Sí. 7, Y ajá, además, 7. y había otra cosa ahí, no sé si se fijaron, en que tenían que descubrirse todavía verdades más asombrosas. ¿Se fijan? Era un requisito antes de que fuera revelado ese misterio de los 7 truenos. Y esas verdades, ¿sabe que dice que cuando nosotros tomemos cada fragmento de luz, hay una cita? Chuta, a ver, no la tengo ahora, pero... Entonces dice, se cumplirá toda promesa. Entonces nosotros hay una obra que tenemos que hacer y a mí me ha llamado la atención porque ahora que estamos en esta pandemia, muchos se han dedicado a estudiar como nunca lo habían hecho y todos están dando seminarios, todos están dando simposios, todos están dando clases por todos lados, se está hablando de profecía, la gente está estudiando, están surgiendo preguntas y está surgiendo también mucha herejía. Hay muchos que están predicando cosas incorrectas, otros están desviados absolutamente y algunos siguen a un grupo y se caen y los otros siguen por el otro lado, pero se levantó inquietud. El Señor dice que aún por digamos, el revuelo que cause las cosas en la palabra de Dios, si eso va a traer, ¿cómo es la palabra que usa? Si va a traer polémica, algo así es la palabra que usa, todavía eso sirve. ¿Para qué? Para que estudien. O sea, Pablo dijo algo parecido, ¿se acuerdan? Dijo, aunque sea uno lo anuncian a Cristo no me acuerdo si digo por vanagloria o lo aceptan por rivalidad, lo anuncian por rivalidad, pero sea por lo que sea que lo anuncien, que Cristo sea predicado. Entonces aquí más o menos parecido, o sea, todo lo que está haciéndose le sirve al Señor. Porque el Señor tiene que separar la paja del trigo, los hombres tienen que despertar porque estamos durmiendo. Y ahí ¿Podríamos decir, decir que estamos entrando en tiempo de zarandeo? claro, por supuesto que estamos. Sí. Y el zarandeo alcanza su clímax con las leyes dominicales. Porque antes de que vengan esas leyes, el Señor ha sido generoso y bueno de despertar nuestro interés en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos de dónde tomarnos. Porque cuando empieza un terremoto, ¿qué es lo que hace la gente? ¿De dónde hay un lugar seguro que no le caiga nada encima y dónde sujetarse? ¿Se fijan? Entonces Dios le está primero proveyendo a sus hijos el lugar seguro, su palabra. Les está despertando el interés en estudiar la palabra, esas verdades más maravillosas que debían ser descubiertas, que los van a sostener. ¿Para qué? Para que cuando llegue el zarandeo pleno, que es cuando se proclamen las leyes dominicales, los que recibieron el amor de la verdad van a permanecer en la verdad, pese a la persecución. Y entonces, cuando se inicia la persecución, es derramado la lluvia tardía y es proclamado el fuerte pregón. Y se termina rápidamente el mensaje. Hay mártires en ese periodo. Hay varios mártires. Y se hace rápido la predicación y luego que se predica a todo el mundo, surge el decreto de muerte y la gente es instada a ponerse de parte de Cristo o de parte de la bestia.
Y cuando todos toman su decisión a las claras, porque dice que todos van a comprender la verdad, cuando se haya entendido a las claras la verdad y todo el mundo tenga clara la verdad, entonces no va a quedar excusa y se va a cerrar la puerta de la gracia definitivamente, porque se ha estado cerrando. O sea, en ese contexto se ha estado cerrando. Empieza a cerrarse, ¿no es cierto?, cuando primero para los que están más cerca del santuario y después los que están delante de la casa, como dice Ezequiel, y después los que están más lejos, hasta lo último, hasta cuando ya entran los de la hora undécima. Y en esos pocos meses, la cita de primero escrito, página 67, nos dice mucho, porque dice que en pocos meses tendrán que hacer eso que recibieron a última hora, la verdad, el trabajo del alma que otros tardaron años en hacer. Significa que el último tiempo los acontecimientos van a ser rápidos. En pocos meses se va a cerrar la puerta de la gracia. En pocos meses. ¿Se fijan? Así que algunos que están esperando para tomar su decisión después están en un terreno peligrosísimo, peligrosísimo. Está en peligro su vida eterna. Muy bien. ¿Hay alguno más con alguna pregunta antes que terminemos? Ya, si no es así, entonces vamos a orar y la próxima clase vamos a terminar porque esta parte por lo menos es importante conocerla bien para poder cerrar el tema del pacto eterno y yo creo que con esto les va a quedar todo tan claro que nunca más, espero yo, se puedan confundir con este tema de los pactos. ¿Ya? Oremos para poder terminar entonces. Nuestro bendito Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por tu amor, por tu verdad, Señor, que abriste de nuestras mentes, que las has abierto siempre, pero ahora en forma especial esta tarde también contestaste nuestra oración, estuviste con nosotros y nos has estado mostrando las riquezas de tu gracia, Señor. Lo que tú has hecho, todo lo que has hecho para poder traernos a la luz, para poder transformarnos en ciudadanos del reino de los cielos. Rogamos que tú sigas trabajando en nuestras vidas, que nos salves a pesar de nosotros mismos, Señor, y que nos pongas en lugar seguro, donde nosotros tengamos claridad y donde podamos ponernos del lado de lo correcto. Que tú no nos saques de tu escuela, en la cual aprendemos las lecciones que son necesarias para nuestra salvación, y que nos ayudes para tener también el gozo de poder llevar a otros, Señor, a esta salvación tan grande que tú nos has dado. Danos sabiduría para trabajar en medio de los hombres, danos las oportunidades, y que ojalá no echemos a perder ninguna oportunidad, Señor, sino que los que entren en contacto con nosotros puedas tú sacar provecho, Señor, de esa relación para poder salvarlos a ellos. Gracias por todas las cosas, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana, que tengamos y que nos bendiga a todos. Chao a todos, que estén muy bien. Señor los bendiga. Hermana, gracias. No hay de qué.